¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a desarrollar el módulo 3 del curso especialista en créditos hipotecarios. Vamos a ver un poco del paso a paso de una compra-venta con crédito hipotecario, porque finalmente nos interesa el tema enfocado o llevado a la compra-venta, ¿no? Entonces, hemos dividido en dos partes. Una primera parte donde vamos a ver cada una de las etapas y una segunda parte en la que vamos a ver algunas observaciones, algunos casos que se presentan con alguna complejidad de lo que nosotros podamos proponer y las alternativas de solución que hemos trabajado o que sugerimos, más los casos o las consultas que ustedes puedan tener. Y al final hay un checklist también con algunas recomendaciones a tomar en cuenta para ciertos documentos que intervienen en una operación de compra-venta con crédito hipotecario, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar esta primera parte. Vamos a ver las etapas claves de una compra-venta de un crédito hipotecario. Vamos a ver la evaluación, aprobación, tasación, estudio de títulos, desembolso, firma de escritura pública, obviamente. Luego vamos a ver el rol de los intervinientes, bancos, agentes inmobiliarios, notaría y registros públicos. ¿Ok? Vamos a empezar en un orden invertido en este caso, porque vamos a empezar con este refresh que seguramente ya muchos de nosotros conocemos en cuanto a los documentos e intervinientes y quién es responsable de cada uno de estos documentos, ¿no? Si yo quiero participar en una operación de compraventa, va a haber un comprador, un vendedor, un inmueble y como en este caso hablamos de operaciones financiadas, también va a participar el banco. En el caso del inmueble me van a pedir copia literal, HRPU, testimonio, como documentos básicos indispensables, y me pueden pedir documentos adicionales como una minuta de levantamiento de hipoteca, me pueden pedir un título archivado, ya, pero eso se va a ir viendo de acuerdo a cada caso. En el caso del vendedor, tu DNI obviamente, o documento oficial de identidad, impuesto a la renta, en los casos que corresponda, impuesto predial y arbitrios, constancia no adeudo de todas maneras, y participa y firma la minuta de compra-venta. En el caso del comprador, DNI también, una carta de crédito aprobada para confirmar que tiene los recursos necesarios para la compra, gastos notariales y registrales, liquidación y pago de alcabala, y participa en la firma de la minuta de compra-venta y también participa en la firma del contrato de préstamo de mutuo dinerario con el banco. Y finalmente participa el banco también solicitando una tasación, realizando un estudio de títulos, un contrato de préstamo que firma el comprador, participa en el bloqueo y desembolso. El bloqueo, si bien es cierto, lo solicita la notaría, se hace por instrucción del banco, porque sabemos que se pueden realizar operaciones de compra-venta sin bloqueo, pero si es con intervención del banco, sí o sí tiene que haber un bloqueo. Y finalmente participa también, otra vez por intermedio de la notaría, en la firma de escritura pública. Bien, con este preámbulo, ahora sí vamos a ver el paso a paso de un crédito hipotecario y vamos a empezar con la etapa de la evaluación. Y en la evaluación, básicamente lo que se va a ver es el perfil de riesgo y el endeudamiento. Estos términos ya los hemos visto antes en la preevaluación, ¿no? Que la preevaluación es lo que nos permite a nosotros filtrar a un cliente básicamente para descartarlo, porque en la evaluación es donde se va a realizar el análisis real, el análisis formal, y es donde vamos a obtener también un dictamen formal, que en la medida en la que la persona que realice la preevaluación tenga la experiencia y los recursos necesarios para poder hacer una buena preevaluación, el dictamen de la evaluación va a ser similar definitivamente. Pero la evaluación básicamente perfil de riesgo y endeudamiento, ¿ok? Pero vamos a desarrollarlo con un poco más de detalle. Yo he considerado 5 puntos fundamentales en una evaluación crediticia, siendo los dos primeros los que son no negociables. Es lo que siempre digo, que hay dos criterios que son no negociables en una evaluación de crédito. Lo primero es la calificación, y la calificación básicamente nos dice que solamente se evalúan clientes con calificación normal. Si yo tengo una calificación distinta a normal, no voy a obtener la aprobación de un crédito. Podría de repente esperar al siguiente mes, dependiendo de
cuál sea el motivo de esa calificación diferente a normal para poder ver alguna alternativa de evaluación. Pero si no tengo calificación normal, no hay forma de poder pasar una evaluación. Ahora, esta información, ¿dónde la obtengo? En un reporte de Infocorp, en un reporte de Sentinel. Pero ya hemos visto esto antes. El reporte de Infocorp no solamente me da la calificación, ya que es normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida, sino también me permite ver el score, detalle de deudas y el historial crediticio. Y bueno, esto es un refresh de lo que hemos visto también. El score es el puntaje. Aquí tenemos Infocorp o Sentinel, perdón, Infocorp o Equifax, y aquí tenemos Sentinel, que los dos tienen un score, los dos tienen un puntaje. Para un mismo cliente, entre un proveedor y otro, deberían ser similares, ¿ya? Y por ejemplo, aquí nos dice, hay un dictamen inicial que dice aprobar, pero en realidad esto es muy, muy referencial. Hay otros criterios que evaluar, pero también los bancos tienen una forma individual de poder determinar el score para un cliente, ¿no? Esto es referencial definitivamente porque es un proveedor externo. El detalle de deudas, que también ya lo hemos revisado cuando vimos Infocorp. Uno era Infocorp, Sentinel, y el historial crediticio, que es lo mismo que los antecedentes. Aquí yo puedo ver cuáles han sido las calificaciones que ha tenido un cliente y empezamos diciendo que uno de los principales criterios de evaluación es la calificación. Entonces, si yo tengo calificación normal, podría ser evaluado, pero no significa que porque tenga calificación normal ya estaría pasando ese filtro del perfil de riesgo. ¿Por qué? Porque si yo estoy normal ahora, pero estuve en deficiente o en este caso dudoso hace 6 meses, 7 meses y una calificación similar como deficiente, significa de que estamos hablando de un cliente que no tiene un buen historial crediticio, no tiene un buen comportamiento de pago, y esto ya sería una primera observación en la evaluación de crédito. En la práctica, si un funcionario de banco con experiencia ve un caso como este, es poco probable que pueda armar una operación a menos que estemos hablando de una cuota inicial del 50%, 40%. Pero si hablamos de un cliente que quiere poner 10% y tiene este historial crediticio, definitivamente no sería viable. Una cosa es que lo envíe a evaluación y otra cosa es que vayan a aprobarle ese crédito. En la práctica, alguien con 10% de cuota inicial con este historial crediticio, por más que tenga calificación normal, definitivamente no sería sujeto de aprobación de un crédito. Y esto también como dato para quienes no lo conozcan, para tener calificación normal tendría que pagar entre 1 y 8 días de atraso. O sea, si yo pago, mi cuota vence el 5, yo pago el 6, sigo teniendo calificación normal. Pago el 10, sigo teniendo calificación normal. Pago el 20, ya son 15 días, ya estoy en calificación CPP. Y si vemos un ejemplo práctico, podemos ver que aquí esta persona en este mes pagó con 6 días de atraso y seguía teniendo calificación normal. Pero aquí pagó con 36 días de atraso y ya está con calificación deficiente. Si veo aquí el cuadro, 36 está dentro de este rango, por eso es que tiene esta calificación. Entonces, un cliente que pague con 5 días de atraso va a seguir teniendo calificación normal. Si siempre paga con 6, 7 días de atraso, eso se va a ver en el historial crediticio y definitivamente es una primera observación al momento de ser evaluado en el banco. Ahora, el segundo criterio, no negociable también, son los ingresos. Y los ingresos tienen que ser lícitos, suficientes y constantes. Tiene que ser nuevamente lícito, suficiente y constante. Si no cumple alguno de estos requisitos, tampoco puede ser un ingreso validado y nuevamente estaríamos hablando de una observación en una evaluación crediticia. Los ingresos de persona natural pueden ser primera categoría, cuarta categoría y quinta categoría. También ya vimos algo de esto en las clases anteriores. Aquí hay un refresh de algunos requisitos de evaluación, tanto para primera, cuarta y quinta categoría. Y dentro de los documentos que hablamos en las clases anteriores, hablamos de un reporte tributario para terceros. Este es el documento y aquí podemos ver un ejemplo. Aquí podemos ver un cliente que tiene ingresos de cuarta y de quinta categoría. Cuando lo evalúen, van a tomar como referencia en cuanto a importe el año anterior, o sea, aquí estamos hablando de un reporte del 2022,
van a tomar como referencia el 2021. Esto es muy referencial. La idea es que la tendencia aquí sea a incrementarse y no a disminuir. Mientras eso suceda, no es observación. Si yo aquí tengo un cliente que facturaba, no sé, 100.000 y ahora factura 30, eso es una observación. Pero si factura 41 y ahora factura 40, no pasa nada. Si factura 41 y factura 46 ahora, está mejor. Entonces, la tendencia aquí siempre es a incrementarse. Luego, hablamos de que tienen que ser constantes. Entonces, aquí en la evaluación sí o sí se tiene que cumplir eso. Los ingresos de quinta categoría son constantes, no tendrían ninguna observación, pero para que me valían los de cuarta, sí podrían observarlos y aquí podría haber un tema ya de declaración o un tema de bancarización que me permita levantar esa observación, pero no son constantes. O sea, cuando sean constantes, cuando dice que sean constantes, tiene que ser en todos los meses y por importes similares, cosa que no se está cumpliendo aquí. Hablando ya no solamente de persona natural, sino de persona natural con negocio o alguien que sea dueño de una empresa, una persona jurídica, estamos hablando de un régimen de tercera categoría en el que podemos hablar de un cliente que esté en el RUS, en el RER, en el MIPE o en el régimen general. El RUS es un sustento de ingresos formal aceptado por la SUNAT, pero no es un sustento de ingresos válidos para una evaluación de crédito hipotecario a nivel de banco. A nivel de caja de repente sí, a nivel de financiera probablemente sí, pero a nivel de banco no. Podría ser considerado de manera referencial en la medida en la que el cliente pueda sustentar otros ingresos. Cuando decimos otros ingresos, significa de que, por ejemplo, tiene, no sé, pues boletas de pago, pero además tiene un negocio en el cual declara por el RUS. Entonces, si su nivel de endeudamiento está ligeramente elevado, le podrían validar esos ingresos del RUS para manejar alguna excepción y sacar adelante la operación. Pero si solamente tenemos como ingreso, ingresos declarados bajo el régimen del RUS, definitivamente el dictamen también va a ser rechazado. Y un funcionario con experiencia ni siquiera enviaría estos documentos de evaluación si el cliente solamente tiene el RUS. ¿Ok? Ahora, se trabaja también con reporte tributario para terceros, siempre actualizado, y la evaluación crediticia se realiza a la empresa, al representante legal y a los accionistas. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, se evalúa principalmente al que solicita el crédito, se va a ver su score, su historial crediticio, su calificación, pero la empresa también tiene que tener un buen historial crediticio. Si la empresa tiene alguna observación en cuanto a la calificación o el score, ya tendremos una observación que levantar y alguna explicación que darle al banco. Si alguno de los accionistas también presenta algún antecedente negativo, y con mayor razón con el banco con el que está solicitando el crédito, probablemente también represente alguna observación al momento de emitir un dictamen. Luego, la evaluación de ingresos, básicamente, para la evaluación de ingresos, básicamente se trabaja con las ventas, los gastos administrativos y la utilidad. Es de estos valores que se puede sacar un ingreso aproximado de un cliente. Ahora, esto llevado a la práctica, esto es un reporte tributario para terceros. Por ejemplo, aquí tenemos ingresos netos del periodo o las ventas, ¿ya? Y tenemos una observación, ¿no? Aquí hablamos de pandemia y esa observación podría ser, ¿no? De repente levantada con una explicación coyuntural, ¿ya? Y el 2021 sí tendríamos que tener ventas similares al 2019. Si eso no sucede, es que no solamente hay una contracción de ventas, sino que se nota una afectación importante de parte de la pandemia para este caso, ¿no? Pero esto es lo que se ve. El año anterior, ¿cuál es la evolución de ventas de un año a otro? Pero también se va a ver la utilidad, porque ¿de qué sirve que una empresa facture 2 millones si va a terminar con una utilidad de 28.000 soles? Esta facturación en la evaluación no nos ayuda en mucho porque finalmente vas a pagar con la utilidad. Estamos claros que esa no es la verdadera utilidad. Estamos claros de que hay gastos ahí que se han ingresado para pagar menos impuestos. Entonces, ahí el trabajo es ver la forma de sustentar cuál es la verdadera utilidad de la empresa. Pero ya de por sí,
tenemos una primera observación ahí. Y lo que siempre tendríamos que ver de repente nosotros como agentes inmobiliarios, en la medida en la que podamos ver un reporte tributario para terceros, es que no suceda esto. Si ustedes ven aquí, la utilidad es negativa. Y esto hace que muchas empresas no accedan a ningún tipo de financiamiento y hace que muchos accionistas de empresas no tengan acceso a un crédito. Porque estamos hablando de una empresa que no genera ganancia, no genera utilidad. Entonces, una recomendación que siempre se le da a las personas que van a solicitar un crédito o que tienen una empresa y tienen planeado solicitar un crédito, es que por más que vendas poco, por más que no haya sido un buen año, o sea, aquí termines aunque sea con uno, en positivo siempre, con 1.000 soles, con 2.000 soles, con lo que quieras, pero siempre en positivo. Cuando esto es negativo, ya es una observación que es muy complicada poder levantar por más explicación que se tenga. Y esto es otra cosa que se ve, la evolución, ¿no? O sea, esta empresa en el 2019 vendió 951.000 soles, en el 2020 vendió 3 millones, en el 2021 vendió 3.300.000 y en el 2022, a agosto, ya estaba vendiendo 2.400.000. Entonces, es una empresa que incluso a pesar de la pandemia tiene un incremento en su facturación. O sea, la tendencia es a seguir creciendo. Entonces, esto es definitivamente favorable para la evaluación crediticia. Y los demás criterios de evaluación son el perfil de cliente, en el que se va a ver la edad, ya hablamos también de la edad, se va a ver el estado civil, para ver si evaluamos solamente una persona o a dos. Si tienen separación de bienes, podrían evaluar solamente a una en cuanto a las deudas y en cuanto a los ingresos, pero en cuanto al historial crediticio, de todas maneras se va a observar a la otra persona. El sector económico en el que se encuentra, hay situaciones en las que, por ejemplo, los bancos restringen algún tipo de financiamiento, por ejemplo, a agentes de seguridad, en algún momento a policías, en otros momentos al sector textil, cuando hay alguna crisis en ese sector. Entonces también es determinante. Puede tener calificación normal, puede tener ingresos suficientes, pero si el sector en este momento está observado, también podría ser un motivo por el cual tenían la operación. Y el segmento del cliente, que esto ya es algo más interno para el banco, en el que lo puede segmentar en clientes premium, VIP, ¿no? Cliente regular, o lo puede poner en un segmento A, B, C, D, E, dependiendo de cómo quiera trabajarlo cada banco. Pero obviamente mientras más alto sea el segmento, va a poder obtener mejores condiciones, ya sea en tasa, ya sea en plazo, e incluso en nivel de endeudamiento. Puede ser que al segmento D, si se llega a aprobar una operación, le permitan un 25-30% de nivel de endeudamiento, y a alguien de segmento A le permitan hasta un 60%, 55% de nivel de endeudamiento. Entonces, esto también es determinante, porque si una persona gana 10.000 soles y está en el segmento D, la cuota máxima que podría pagar, para el ejemplo que estamos hablando, serían 3.000 soles. Por más que gane 10.000 soles, 3.000 soles es lo máximo que podría pagar. Y otra persona que tenga el mismo ingreso, pero que esté en el segmento A, le van a permitir pagar una cuota de 5.500 soles. Entonces, entre una y otra, por más que tengan el mismo ingreso, una va a poder acceder a un mayor financiamiento y otra, obviamente, a un importe de financiamiento menor. Luego, van a evaluar también la vinculación. Y cuando hablamos de vinculación, hablamos de clientes que tengan pasivos, préstamos vigentes, cómo los hayan ido pagando, inversiones y seguros, ¿no? Ahora, esto es vinculación, si bien es cierto, suma. No es cierto que contrata un seguro y vas a calificar a un crédito, porque ya vimos que los dos criterios más importantes no tienen que ver con seguros, pero sí podría ser algo que ayude, que sume, ¿no? Que tengas pasivos, definitivamente sí, porque demuestras capacidad de ahorro. O sea, demuestras que generas ingresos y tienes capacidad de ahorro. Entonces sí te podría ayudar no solamente para la aprobación del crédito, sino también para conseguir una mejor tasa. Y otros como patrimonio, garantías, y el destino del dinero, que se ve básicamente en los préstamos, préstamos personales con garantía hipotecaria, ¿no? Pero estos son los principales criterios que se ven en una evaluación crediticia.
Una vez que hemos pasado la preevaluación, presentamos todos los documentos y ya lo que se va a ver es en conjunto. La preevaluación solamente veía calificación, ingresos, nivel de deudas y el sobreendeudamiento. En este caso ya es algo más global, más grande y es lo formal. Ahora, una vez que hemos pasado la evaluación, la siguiente etapa es la aprobación del crédito. Y en la aprobación tendríamos que ver no solamente el dictamen, que es si es aprobado, rechazado o devuelto, sino también bajo qué condiciones fue aprobado un crédito. Tenemos que ver el importe y el tipo de inmueble para el cual fue aprobado el crédito. Por ejemplo, esta es una carta de crédito aprobado en el que se ha aprobado un producto, el crédito hipotecario, con un importe de 375.000 soles a un plazo de 252 meses. 252 meses son 21 años. Tipo de cuotas ordinarias, ¿no? Y bueno, está sujeto a la aprobación del seguro de salud, que ya es un proceso adicional. Pero como nivel perdón, como importe de financiamiento, estos son los detalles que tendría que revisar. Y si vemos otra carta de crédito aprobado, podemos ver aquí un monto de 210.000 soles, pero solamente a 14 años y con 14 cuotas por año, ¿no? Entonces, son detalles que siempre tendríamos que revisar porque, ¿qué pasa si el cliente no quiere pagar cuotas dobles? 14 cuotas por año significa cuotas dobles. Entonces, es importante que lo revisemos y lo tengamos claro desde el principio, porque lo contrario podría ser algo que complique continuar con la operación si el cliente no revisa esto en el momento en el que se emite el documento, ¿no? Aquí también nos hablan de la vigencia, ¿no? Tiene una vigencia de 60 días, normalmente es entre 60 y 90 días, ¿no? Y la renovación, en la medida en la que se cumpla con ciertos requisitos, no es observación tampoco. Luego de la aprobación, lo que sigue es la tasación, que es lo que el banco, el proceso en el que el banco participa, y la firma de la minuta, que es el documento que el banco solicita para poder formalizar la compraventa y continuar. Entonces, es parte de esta etapa, pero no es un documento en el que el banco participe directamente, sino por el contrario, solamente da su conformidad. Los términos y condiciones los van a definir comprador y vendedor. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la tasación, hay un informe de tasación. Ya vimos también con detalle qué es lo que se revisa en una tasación. Y en cuanto a la minuta, se tiene que dejar en claro el precio, la forma y el medio de pago. Si yo quiero solicitar una tasación, solamente tengo que presentar copia literal, HR y PU. Incluso, en algunos casos, se ha podido gestionar una tasación solamente con la copia literal. Pero nos vamos a encontrar con una pequeña observación que en el informe va a indicar de que no se contó con el HR y el PU. Y algo que no debemos olvidarnos siempre es de pagar por el servicio. En algunos bancos, si no pagas por el servicio, no continúan. Hay otros bancos que cobran después, pero en la mayoría de casos siempre hay que pagar por anticipado, en promedio 260, 280, 300 soles. Es el costo promedio de una tasación a nivel de banco. Requisitos fundamentales: copia literal, HR y PU. Esto es un informe de tasación. Lo más importante del informe de tasación, los valores comerciales, los valores inscritos en registros públicos y revisar que no hayan valores no inscritos en registros públicos, ¿no? Pero es básicamente lo más importante que podemos encontrar. Y en la parte de observaciones generales, que no haya alguna observación de parte del perito que indique que no se ha podido acceder a todas las áreas o de repente que según su inspección no se ha respetado con los parámetros urbanísticos reglamentarios, ¿no? Entonces, esas son las cosas que debemos revisar en el informe de tasación. Y para la minuta, se requiere documento oficial tanto de comprador y vendedor. DOI es como decir DNI o carnet de extranjería. Entonces, documento oficial de identidad es algo que también usan algunos bancos para referirse al documento de identificación oficial de las personas y de los clientes, ¿no? De parte del inmueble, lo básico: copia literal HR y PU, que es lo mismo que se pedía para la tasación, para solicitar la inspección y luego el informe.
Pueden haber otros documentos en los casos de que exista alguna intervención de persona jurídica, pueden pedir ficha RUC, vigencia de poder, pueden pedir copia literal también y el documento oficial de identidad de los representantes legales, ¿no? Cuando es una compra-venta de un inmueble hipotecado, van a pedir una minuta de levantamiento de hipoteca. Hay dos tipos de minuta de levantamiento, minuta de levantamiento de hipoteca definitiva y la minuta condicional de levantamiento de hipoteca, pero que es para los casos en los que todavía existe deuda. En cuanto a los medios de pago, tenemos la copia, tenemos el cheque de gerencia y tenemos también el voucher de transferencia o depósito en cuenta. Como recomendación, ambos son válidos, ambos son medios de pagos aceptados para la compra-venta. Pero como recomendación, siempre es mejor un cheque de gerencia, porque si yo hago un depósito o una transferencia y luego voy a la notaría, ya hice el abono a la cuenta del propietario, a la cuenta del vendedor, y si en el camino se presenta alguna observación y por el motivo que fuese no se firma la minuta de compra-venta, ya se podría generar algún problema en cuanto a ver la forma de recuperar ese dinero si no se continúa con la operación. Por el contrario, yo puedo sacar un cheque de gerencia, me acerco a la notaría con el cheque, al momento de firmar, entrego el cheque y tengo la seguridad de que hay un documento firmado por el importe que estoy pagando. Si no se llega a concretar la operación por el motivo que fuese, puedo regresar al banco y puedo volver a depositar ese dinero en mi cuenta. Entonces, entre uno y otro, si bien es cierto, ambos son válidos, ambos son formales, hay, en mi opinión, uno más seguro que otro y en los casos que manejamos siempre se trabajan con, o se sugiere trabajar con cheque de gerencia, ¿no? Finalmente el cliente ya decide si de todas maneras quiere manejar algún tipo de depósito o transferencia. Porque he visto casos en los que consideran que es un poco complicado presentar un cheque de gerencia, pero no es ni caro ni complicado, ¿no? 14, 15 soles, $5, y el trámite es como ir a hacer un depósito en ventanilla. Bien, ahora veamos el estudio de títulos y la firma de contrato. En cuanto al estudio de títulos, es un informe legal, es un estudio excluyente, quiere decir que si hay observaciones que no se levantan a nivel de estudio de títulos, la operación no va a continuar por más que tengamos un cliente que tenga capacidad de pago, que tenga el mejor perfil de riesgo que el banco busca. Si no si no levantan estas observaciones en el estudio de títulos, definitivamente no se continúa con la operación. Y en la firma de contrato se van a revisar las condiciones de aprobación. Quiere decir que las condiciones en las cuales me aprobaron el crédito se van a plasmar en el contrato y es lo que va a quedar definitivamente en la relación o vinculación contractual con el banco, ¿no? Y esto se va a ver reflejado en un cronograma de pagos. Entonces vamos a ver con un poco más de detalle esta parte. En el caso del estudio de títulos de las partes, ¿qué cosa se pide? Nuevamente, documento oficial de identidad. En el caso de los inmuebles, la copia literal HRPU, en algunos casos testimonio, en algunos casos también se podría pedir algún título archivado, y de la operación se va a pedir tasación y minuta autorizada. Si vemos, para poder solicitar la tasación, me van a pedir copia literal HR y PU. Para poder firmar la minuta, me van a pedir copia literal, HRPU y documento oficial de las partes. Entonces, se van formando documentos y en realidad no es que tenga que presentar más documentos, porque en la medida en la que yo ya presenté documentos de las partes y el inmueble, esos documentos se van a ir usando en cada una de las etapas. Entonces, no puede existir un estudio de títulos si no hay una tasación. No puede existir un estudio de títulos si no hay una minuta de compraventa o si falta algún documento. Entonces, ya a medida que van avanzando, se tienen que ir regularizando documentos. Comenté hace un momento que yo puedo pedir una tasación aún sin tener el HRPU. Y lo puedo regularizar de repente si puedo hacer el pago, pueden hacer la inspección, y el perito me puede decir, necesito que me envíes el HRPU para poder emitir el informe. Pero ya hicieron la inspección y solamente falta esa última parte. Pero para el estudio de títulos, que es excluyente, que es
la revisión formal de la garantía que el banco estaría aceptando por el préstamo que va a desembolsar, sí o sí tienen que estar los documentos mínimos completos y sí o sí tienen que tener el visto bueno del abogado que realiza este estudio de título. Y una vez que se ha realizado el estudio de título, se va a emitir un contrato de mutuo, ¿no? Con garantía hipotecaria. En este caso, se va a ver aquí los datos del cliente, o sea, de la persona que aprobó el crédito, y siempre van en la última parte, porque en los créditos hipotecarios se trabaja un contrato marco, en el que es lo mismo para todos los clientes, y al final hay un anexo donde ya se especifica cuáles son las condiciones de esta operación que se está trabajando. Y vamos a ver aquí el nombre, el número de documento de identidad, vamos a ver el estado civil, el domicilio también, teléfonos y correos como vemos aquí, y vamos a ver también el de los representantes legales del banco, que son quienes finalmente van a firmar también la escritura pública. Después vamos a ver cuál es el importe por el cual se va a hipotecar el inmueble que se está comprando y que va a quedar en garantía para el banco, y que en la mayoría de casos este valor del gravamen, este valor de la hipoteca, es el mismo del valor comercial de la tasación. O sea, ese valor comercial que aparece en el informe de tasación es el mismo valor por el cual se constituye la hipoteca, en la mayoría de casos. Después también vamos a ver el importe del préstamo, que en este caso es 370.000 soles, y tenemos una garantía de 464.000 soles, y cómo es que se va a realizar el desembolso, ¿no? Aquí también tenemos la finalidad, o sea, el uso es para adquisición de vivienda, no podría comprar una oficina con este financiamiento aprobado, ¿no? Después también vemos el plazo, para este caso son 20 años, que es lo mismo que 240 meses. Número de cuotas, 12 cuotas, este no tiene cuotas dobles. Entonces, todo lo que se vio en la carta de crédito aprobado, todo lo que se vio en las condiciones de aprobación de un cliente, en la simulación que pudieron entregarle, se tiene que ver plasmado aquí. La tasa que fue negociada también, en este caso fue 6.5, también tiene que ser la que indique este documento. O sea, yo puedo tener una simulación con 7.5, pero si al desembolso tengo, o en el contrato dice 9% y mi cronograma dice 9%, esa es mi tasa. Lo primero fue simulación, esto es lo oficial. Entonces, es importante que se revise, independientemente de todo el contrato, es importante que se pueda revisar el anexo del contrato mutuo, donde vemos estos datos que van a confirmar bajo qué condiciones el crédito se está formalizando, ¿no? En este caso no hay periodo de gracia, por ejemplo, ¿no? José, una consulta. Sí. ¿Quién decide finalmente cuál es la tasa? ¿Qué departamento, qué área del banco toma la decisión? Porque como tú dices, se puede estar trabajando en una simulación previa y en determinado momento alguien dice, no, esa no es la tasa es esta. Ok. Mira, la tasa, dependiendo del banco, la puede solicitar un área que se llama créditos y tiene autonomía, una área superior a los gerentes de agencia, que te pueden aprobar un ajuste de tasa de 1 punto, de medio punto, de punto y medio. Ya, en las agencias funciona así. Tienes plataformas, gestores hipotecarios y tienes gerentes de agencia. Sobre los gerentes de agencia hay gerentes según el banco territorial, regional, pero su rango es el mismo, o sea, los gerentes de los gerentes de agencia. Entonces, o sea, lo que hace el funcionario es ingresa al sistema y ve qué tasa tiene el cliente que está evaluando. Y obviamente siempre va a haber una negociación, y para obtener mejores condiciones lo que hace es solicitar autorización para que le ajusten la tasa. Y según la autonomía que pueda tener este gerente de los gerentes, que es gerente regional o territorial, como les comentaba, se puede hacer un ajuste. No sé, pues si el cliente tenía 9, puede conseguir 8.3, para poner un ejemplo. ¿Ok? Ahora, esto se lo tienen que comunicar de manera formal al cliente. O sea, yo te puedo dar una simulación, pero también te lo tengo que poner por correo. Y tiene que verse finalmente plasmado en el contrato
de mutuo. Si lo tienes en simulación, en correo, pero en el contrato dice otra cosa, es suelo oficial. En la práctica tiene que ser lo mismo, ¿no? O sea, a veces no coincide por algún error. O también es importante que sepas cuál es la vigencia de esa tasa, porque puedes tener una tasa aprobada hasta el 30 de abril y tienes que tener claro que es hasta el 30 de abril, porque el 2 de mayo la tasa podría ser mayor o podría ser menor. Y no depende tanto de lo que el funcionario quiera o no depende tanto de lo que el territorial quiera. Depende de cuáles son las políticas de precios a partir de abril para el banco. Si es conservador, va a subir la tasa. Si es agresivo, va a bajar la tasa. Entonces, dentro del rango que se pueda negociar, es que te van a asignar una nueva tasa para el mes de mayo. Y hay otros casos en los que hay un área específica de precios que determina la tasa para el cliente, ¿no? Igual en ambos casos, o solicito al regional o solicito a precios, pero hay que hacer una gestión para poder determinar la mejor tasa para el cliente. En la práctica, otra de las cosas que se ve es que al funcionario le dan un rango de tasa. Le dicen, mira, este cliente para el cual tú estás solicitando tasa tiene una tasa piso de 8%. Entonces, el funcionario lo que va a hacer es negociar contigo un 8.5, 8.4, 8.3, y va a depender de qué tasa te estén ofreciendo en otro banco también. No lo que tú digas, sino lo que puedas demostrar. Porque el funcionario de banco está acá al medio, acá está el cliente y acá está el banco. Siempre está al medio. No quiere perder al cliente, pero también tiene que rentabilizar para el banco, tiene que generarle más ganancias. Su oficina se mide en función a rentabilidad. Entonces, que tenga premios a fin de año no solamente depende de los desembolsos, también depende de lo rentable que es la oficina. Entonces, siempre va a estar al medio y dependiendo del conocimiento del cliente también es que puedas conseguir mejores condiciones, ¿no? Hay clientes que tienen muy buen perfil de riesgo, tienen muy buenos ingresos, siempre han sido ordenados, pero no conocen mucho de banca y lo que pasa es que cuando pasan una evaluación de crédito, aceptan lo que el funcionario le diga porque al final la cuota que les están aprobando es lo que ellos esperaban pagar por el crédito que solicitan. Entonces, como no ven ninguna observación, continúan y es porque les están dando dentro del rango la tasa más alta. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ya, perfecto. Bien, entonces, una vez que hayamos terminado esta parte de firma de contrato, de estudio de títulos y firma de contrato, lo que sigue es el bloqueo registral. Y el bloqueo registral lo va a hacer la notaría a solicitud, obviamente, del banco o por instrucción del banco, no puntualmente para la operación, sino es parte del proceso que tiene que hacer la notaría. Y con este proceso lo que se va a hacer es bloquear la partida para que los únicos actos que se inscriban una vez que se inscribió el bloqueo sean la compra-venta y la hipoteca que se están gestionando por este crédito hipotecario. Normalmente en la práctica esto demora 2 días, puede ser al día siguiente, a los 2 días en promedio, en mi experiencia nuevamente, días, pero en teoría podría ser hasta 7 días. Entonces, en la práctica, en realidad el bloqueo registral son 2 días, pero podrían ser hasta 7 días, que he tenido casos en los que se ha demorado ese tiempo, pero son casos muy, muy puntuales. La práctica son 2 días. Y luego de esto ya se realiza el desembolso. Y el desembolso se va a realizar siempre que tengamos el contrato firmado y siempre que tengamos estudio de títulos. Antes, no, ahora ya no lo he visto mucho. Antes sí he visto operaciones en las que se desembolsaba el 30 de abril, solamente con firma de minuta. No teníamos estudio de títulos, el cliente no había firmado el contrato. En algunos casos teníamos estudio de títulos, pero no había firmado el contrato, y si no había firmado el contrato no se había bloqueado la propiedad, pero se le había enviado el contrato al cliente y había confirmado por correo que estaba de acuerdo con las condiciones. Obviamente, el banco no corría ningún riesgo porque el desembolso se hacía en una cuenta que tenía todo el dinero retenido y simplemente era adelantarse a la etapa previa que tenía que suceder, que era el bloqueo registral. Se hacía esto porque
en los bancos se trabaja en función a metas. Y las metas tienen cortes todo fin de mes. Entonces, desde el 1 hasta el 30 o 31, todo lo que se desembolse en esos días cuenta para ese mes. Y hay algunos trimestres, o sea, hay metas mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Entonces, si era fin de trimestre, fin de semestre o fin de año, se hacían este tipo de excepciones, porque se requiere excepción de un nivel más alto que el nivel de una agencia, y luego se regularizaba. Pero esto no pasaba el 10, el 15, el 18, esto solamente pasaba el último día del mes para poder avanzar con la meta. Pero estaba sujeto a regularizaciones y cada vez se hace menos porque si después hay alguna observación, lo que fuese, y no se llega a firmar los documentos y continuar con el proceso, lo que sucede es que se tiene que extornar la operación, y este es un trámite que tampoco es algo que les agrade mucho en los bancos, ¿no? Pero el procedimiento regular es bloqueo y luego desembolso, pero no significa que no puedan haber excepciones, ¿no? Hay algunas veces en las que se ingresa a bloqueo y con el número de título también se puede ir desembolsando para poder avanzar, para poder ganar tiempo, sobre todo en los casos en los que los clientes viajan, en el caso en los que haya que pagar una deuda, que estén, no sé, pues complicando un poco la formalización del crédito o de la venta misma, se podría pedir este tipo de excepciones, pero no es algo regular. ¿Ok? El bloqueo, como comentaba, se inscribe en registros públicos y el desembolso normalmente va a la cuenta del cliente o a una cuenta interna del banco de la cual se emiten los cheques, ¿no? Si va a la cuenta del cliente, el cliente ingresa a su cuenta y lo que va a ver es un saldo contable y un saldo disponible. El contable es lo que le han depositado, pero con una retención, y el disponible va a ser la diferencia de ese dinero con lo que él puede haber tenido, ¿no? Su disponible puede ser cero porque tenía en esa cuenta es lo que le depositaron como desembolso. Y luego de haber desembolsado, se tendría que regularizar los impuestos y los gastos y los pendientes que aún no se hayan regularizado, ¿no? En el caso de los impuestos y gastos, sabemos que son alcabala, vamos a ver si lo tengo por acá, ahorita en la siguiente, esta. En el caso de los impuestos y gastos, estamos hablando de notariales, estamos hablando de registrales, estamos hablando de alcabala, impuesto a la renta, si hay algún pago pendiente en cuanto a la aprobación del crédito también. Por ejemplo, estaba condicionado a cancelar su crédito vehicular. Tendría que regularizar también este pendiente para poder recién pasar a la firma de escritura pública. ¿Ok? En el caso de la escritura pública, firma primero el comprador, luego el vendedor, luego firman los funcionarios del banco y finalmente firma el notario. Esto es uno de los motivos por los cuales a veces una operación se puede firmar, no sé, pues el 30 de abril y o sea, pasa una semana, 2 semanas y aún no se ha enviado a registros públicos. ¿Por qué? Porque va a depender de la disponibilidad de firma de los funcionarios, va a depender de la disponibilidad del notario para que puedan firmar el documento y se puedan enviar las partes notariales a registros públicos para que puedan hacer la inscripción respectiva. Entonces, ese es el orden y el procedimiento que se sigue para la operación para la firma de escritura pública. Y para firmar escritura pública, se tiene que tener todos estos documentos: tasación, minuta de compra-venta autorizada que ya debería estar en la notaría, haber pagado notariales, haber pagado registrales, haber pagado el impuesto a la renta en los casos que corresponda, haber solicitado la liquidación de la alcabala y haber pagado la alcabala. Una vez que se ha cumplido con todos estos requisitos, es que recién se podría programar la firma de escritura pública. Ahora, ¿podrían solicitar otros documentos? Claro que sí, dependiendo del informe que se haya emitido en el estudio de títulos, y lo que no es negociable es que para programar y para firmar no debería existir ningún pendiente al momento de la firma de escritura pública. ¿Alguna consulta hasta aquí?
Hola, Merin, sí, te escucho. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Una consulta, ¿cómo hacemos nosotros como agentes inmobiliarios para hacer el seguimiento del proceso en el caso de ejemplo? No, ya hicieron bloqueo registral, pero todavía no lo han aprobado. ¿Cómo nosotros como agentes Ujú. eh, podemos hacer ese seguimiento del proceso? Porque todo es por sistema, ¿no? La notaría va y revisa su sistema. Lo que no sé es cómo nosotros podemos hacer para de alguna manera tener esa información fiel y que lo que nos están diciendo es correcto, ¿no? A ver, el seguimiento que tú puedes hacer en cuanto a registros públicos es con el número de título del acto que se quiere inscribir. O sea, por ejemplo, si van a escribir el bloqueo, eso genera un número de título. Y tú puedes ingresar a una página en registros que se llama Síguelo, ¿ya? Aquí, ingresando a Síguelo. Y aquí vas a poner oficina registral. Si el inmueble que se está vendiendo está en Lima, pones Lima, el año, por ejemplo, si vas a ver una operación de este año 2025, y el número de título es lo que te va a dar el abogado para que tú lo ingreses ahí. Luego pones aquí el código KWPU3A, le das buscar y te va a indicar en qué estado se encuentra ese título, en qué estado se encuentra ese trámite. Te puede salir que recién ha sido ingresado, te puede salir que está en calificación o te puede salir que está inscrito. Y cuando ya está inscrito, se puede descargar incluso el asiento de inscripción de ese número de ese bloqueo registral. Lo mismo sucede con la compra-venta y la hipoteca. Genera un número de título en el que nuevamente va a estar ingresado, va a estar en calificación, va a estar observado o va a estar inscrito. O sea, tú lo puedes seguir de esta página con el número de título. Ahora, en los casos en los que el funcionario no te da ese número de título, también puedes ingresar a la página de SUNAR con tu usuario y puedes ver con el número de partida, puedes ver los títulos pendientes. Cuando ya se ha tramitado este acto, te va a salir ahí un título pendiente, igual es el mismo número que te tendría que dar el abogado de la notaría, y puedes hacerle el seguimiento respectivo también. Sobre todo esto, sirve, el bloqueo, como son 2 días, en realidad no es, o sea, sí lo revisan, ¿ya? Por ahí puede haber un desfase entre la mañana y la tarde nada más. Por ahí puede haber un desfase que se inscribió en la mañana y no lo revisó y recién lo vio en la tarde y empieza a trabajarlo. Pero donde sí hay mucha diferencia es en la inscripción de la compra-venta y la hipoteca. Pero como ya se terminó la operación, en realidad no es una prioridad, y yo he tenido casos en los que, o sea, como le hacemos el seguimiento, se inscribió a los 3, 4 días y la notaría llama al cliente a los 15 días, ¿no? Para decirle que ya se inscribió y que puede recoger su testimonio. Pero nosotros ya le entregamos o ya le enviamos el asiento, ¿no? Le enviamos el asiento de inscripción de la compra-venta y la hipoteca, porque, como te dije hace un momento, no solamente puedes hacerle seguimiento, sino también puedes descargar ese asiento. Sí. José, una pregunta. Sí. ¿Por qué el desembolso lo hacen al momento del bloqueo y no a la firma de la escritura pública? Te cuento un caso. Ujú, Tuve a un comprador ujú, que hizo su operación, digamos, su firma de la minuta, hicieron su bloqueo en octubre y el vendedor no desocupaba el inmueble, si bien decía que el plazo era 10 días, ¿no? En la minuta todo, ujú, no encontraba dónde mudarse y terminaron cerrando la operación en enero, o sea, después de 2 meses. ujú, Pero el cliente ya iba pagando, digamos, su crédito hipotecario, ya había pagado 2 cuotas, ¿no? Porque le hicieron el desembolso en octubre, pagó noviembre y diciembre. Entonces, en este caso, si la vendedora se cerraba, digamos, en no mudarse, extender más plazo. Ya el señor quería resolver, ¿no? ujú, Pero, ¿qué pasa con las cuotas ya pagadas? O sea, allí el banco ya está cobrando el ujú. tema del préstamo hipotecario. Ya, a ver, lo que pasa es que el banco te financia para comprar un inmueble.
no intervienen las condiciones que tú puedas tener en cuanto a ocupación. Tú puedes comprar un departamento que está ocupado, siempre que le hayan permitido el acceso al perito y no presente ninguna observación en el informe de tasación, tú lo puedes comprar y puede que cuando, cuando quieras tomar posesión puedes tener algún problema. Ese ya no es problema del banco, porque la posesión no es algo que se evalúe al momento de la evaluación. Ahora, ¿por qué el desembolso se hace a bloqueo? Porque el bloqueo ya le da seguridad al banco de que no se va a inscribir ningún acto adicional y porque se necesita hacerlo con unos días de anticipación porque se tienen que emitir unos cheques. O sea, no es que hay una persona, no es que se desembolse y hay alguien esperando que emitan los cheques y vaya corriendo a la notaría. El proceso regular es que bloquean, desembolsan y al desembolsar se emiten cheques, pero se emiten cheques de una serie y una relación de día, al final del día, o al día siguiente, incluso a veces hasta 2 días, si es que no se le hace un seguimiento, al día siguiente o los días se emiten, no sé, pues 20 cheques y los llevan a la notaría, no sé, pues, Fernandini. Un procurador lleva todos esos cheques y se los entrega a los abogados que van teniendo cada caso. Por eso, o sea, se requiere que se haga con anticipación porque hay una gestión adicional de emisión de cheques y de envío de cheques a notaría para que luego de eso, cumpliendo con los demás requisitos necesarios, se programe la firma de escritura. Que En en el ese caso, puede haber algunas observaciones, ya es otra cosa. Sí, pero en ese caso, si se hubiera dado una resolución contractual, me imagino que el banco ya no devuelve el monto de las cuotas pagadas por el el- cliente deudor, ¿no? En o este sea, caso. depende, ¿ya? En teoría no, depende, o sea, porque va a depender de qué tanto se pueda sustentar la situación y va a depender de quién sea el cliente. Porque si es un cliente con un perfil top, el banco puede extornar esa operación y revierte todo. Pero operativamente es muy pesado. Lo otro que puede hacer es cancelar el crédito y castigar esos intereses, porque hay intereses de 2 meses, ¿ya? Pero cualquiera de las dos gestiones, el extorno, que es más complejo, o castigar, que le duele en el bolsillo al gerente regional, o sea, porque hablamos de banco como que el dueño del banco, ¿no? Pero debajo de ellos hay muchos gerentes, muchos directivos que tienen metas y que una de las cosas que más le duele es castigar intereses o castigar comisiones, que significa decirle al cliente, mira, ¿sabes qué? Te devuelvo este gasto que tú hiciste. Pero excepcionalmente se hace, ¿no? Lo normal es que esa situación que no se ha presentado por, a causa de algún error del banco o por algún tema que el banco no haya previsto, porque como te digo, la posesión no la evalúa, salvo la inspección de tasación, no requieren no es posible ningún tipo de devolución de intereses, ¿no? Gracias. Ujú. A ver, por aquí hay una pregunta adicional, creo. José, buenas noches. Hola, Lucy, dame un segundito, por favor. Nomás quiero contestar a Freddy y me preguntas luego. Me haces tu pregunta. Cargas de la partida, como por ejemplo retiro para los jardines de la propiedad, límite de crédito hipotecario. Sí, en realidad sí podría. O sea, si hay una carga técnica, sí es una observación que en primer caso se va a ver reflejado en el informe de tasación, ¿no? Si es por no respetar el área libre, es bien complicado que te puedan aprobar alguna excepción. No te digo que no se pueda, pero es bien complicado, si ese es el motivo de la carga técnica. Después, carga técnicas por servidumbres, ¿no? Esas cargas pasan sin ningún problema en la mayoría de casos. Ahora sí, Lucy, dime. A ver, quería saber si el cliente que va a comprar un departamento está informado de la tasación que hace el banco, Ya, ¿sí? o sea, en realidad el informe de tasación se lo envían al funcionario y el funcionario tendría que enviárselo al cliente. Ah, pero esto a veces no es conveniente porque el banco tasa siempre menos de lo que se pueda ofrecer la propiedad.
El banco ¿Cómo tiene una manejaría política, eso? el banco tiene una política conservadora, sí, pero no siempre tasa menos el valor comercial o el precio de compra-venta, pero sí tiene una política conservadora. Ahora, no sé qué tan conveniente o no sea que se lo envíen, ¿no? O sea, lo lógico es que le envíe el informe de tasación a la persona que está pagando por el servicio. Quien paga por el servicio es el comprador. O sea, quien hace este pago de 270, 300 soles es el comprador. Lo lógico es que se lo envíe. Si no hay ninguna observación y el cliente no lo solicita, en algunos casos no les envían el informe de tasación, pero sí tiene derecho a enviarse. Ahora, tú me decías que no es conveniente porque el banco tasa menos del precio de compra-venta, pero ten la seguridad de que si la tasación tiene un valor comercial menor al precio de compra-venta, le van a informar al cliente porque la operación está observada, la operación no va a avanzar. Ya, ok. Correcto, O gracias. sea, donde podría existir la posibilidad de que no le envíen el informe de tasación es en en el caso en el que el valor comercial sea mayor al precio de compra-venta. Bueno, ok, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre esta parte? José, buenas noches. ¿Qué En tal? el BVA, Ujú. la tasación lo puede solicitar el cliente que ha pagado la tasación. Le hacen llegar también a él. No, es que tienen que hacerle llegar, tienen que enviar el informe de tasación. O sea, es lo regular. Lo que decía es que se lo envíe el funcionario, depende de que lo reenvíe por WhatsApp, por correo, pero lo regular es que sí se lo envíe. O sea, en realidad no solo en el BBVA, en todos los bancos. José, discúlpame que insista, pero mira, yo como cliente me están vendiendo una propiedad 100,000 y por ahí me enteré que el banco lo ha tasado, entonces yo ya desistiría de esa compra, o es que el vendedor Se de ese fue, departamento tiene que bajarlo a 80,000. se fue tu audio, no te escuché, no sé si puedes O repetir. sí, repetir. ¿Puedes repetir, por Mire, favor? yo como cliente, Ujú. sí, ¿me escuchas? ¿Me Ahora sí, ahora escuchas? sí. Ya, Sí. mira, yo como cliente, bueno, voy a comprar una propiedad a 100,000, pero me enteré que el banco lo ha tasado a 80,000. Entonces ya voy a desistir de eso porque me están vendiendo más. Ujú. Entonces, ¿cómo maneja el agente inmobiliario ese tema? Ya. Es una de las preguntas, uno de los casos prácticos que vamos a ver en un momento. Pero sí, o sea, es una observación, independientemente de que tú quieras continuar o no, o sea, tú puedes, a pesar de que el valor comercial sea 80 y el precio es 100, de repente, pues igual yo quiero comprar, pero el banco bajo esas condiciones no va a querer continuar. Es una observación que tiene algunas alternativas que la vamos a ver en un momentito para tenerlo como caso práctico también. Ya, Ya, gracias. pero cuando dices que me enteré, ¿es porque te enviaron el informe de tasación o Sí, cómo fue? el informe de tasación, a mí como cliente que va a comprar un departamento, el banco me da el informe de tasación de 80,000 y a mí el propietario me está vendiendo a 100. Entonces, como que yo voy a desistir, no, tu inmueble está a 80, como Claro, dice el banco, es 100, como tú me lo quieres vender. claro, eso es lo que te decía hace un momento, ¿no? O sea, cuando hay un valor comercial menor al precio de compra-venta, de todas maneras te van a informar. O sea, no es que sea conveniente o no, como mencionaba hace un momento, O, sino que te lo van a informar porque la operación no continúa bajo esas condiciones.